Nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. No, para nada. Señores, no, yo no creo en nada de eso. Lo malo existe. No. ¿Usted no se echó esa agüita ahora? No, pero para nada. No, pero para nada. Para nada. Agua de Florida. Este hombre de la ortodoxia. La noche 29 me puse yo un perfume, pero nada que ver. Bueno, muy buenos días a todos. En este cierre de Gobierno de la Mañana, quiero aprovechar para saludar a un escucha asiduo nuestro del programa, de la emisora de toda la vida, y que en el día de hoy está de cumpleaños al presidente del Partido Revolucionario Moderno en la circunscripción número 2, al presidente del PRM en la circunscripción de nuestro hermano Pacheco, nuestra, a el amigo Hipólito Beltré, que es actualmente el presidente del PRM en la circunscripción número 2 y además un hombre de la extrema confianza de Alfredo Pacheco Osoria, mi amigo Pacheco. Estamos hoy celebrando el aniversario de vida de un gran amigo de él, hermano de él, de Hipólito Beltré. En el día de hoy, a propósito de el colofón del comentario que hacía Isi sobre la solución alterna que el presidente verifica en torno a solicitarle a doña Miriam, solo decir, y sobre todo por el poco tiempo que nos queda, que el presidente de la República, Luis Abinader, en principio se ha propuesto una reforma que hay que admitir que sectores con legitimidad en función de la costumbre, del uso y la cultura de nuestra fauna política no tenían confianza. Algunos hoy no es que ya no la tienen, la desconfianza, sino que ya se les ha mostrado el cuero de la reforma y hay elementos que no pueden surgir distintos. Por ejemplo, el dominicano que está escuchando el Gobierno, La Mañana y la Z, ¿qué hay que hacer para reformar la Constitución? Bueno, primero hay que hacer una ley de convocatoria a esa reforma. Usted que está en un carro público, que está en un taxi, en un Uber, escúcheme bien. La ley que convoca a esa reforma. Yo voy a modificar mi casa. Usted busca un arquitecto y le dice, mire, hay que hacer un plano. Ese arquitecto le dice, mira, o ese maestro constructor, tú vas a tumbar 2 paredes y tú vas a quitar el vuelo de la casa. Eso él lo escribe y lo firma. Bueno, pues eso es la ley de convocatoria. Si esa ley de convocatoria dice, son 2 artículos, son 3 artículos, y son en estos y cuáles aspectos, el Congreso puede aprobarlo o no aprobárselo, pero no podemos hacer algo distinto. Tenemos que aprobar la ley de convocatoria, podemos modificar la ley de convocatoria, la ley como tal. Y entonces en la ley, incluir en la ley, de modo que no habrá espacio a sorpresa, porque si quisiéramos o si mañana surgiera nos hartamos de discutir aquí con un compañero nuestro. Una decía, posición. No, pueden de sorpresa No. decir que van a convertir a fulano en rey vitalicio. No, eso no es verdad. Si hay una propuesta, justa, legítima, no legítima, si hay una propuesta sin juicio de valor, esa propuesta tiene que estar como un texto alterno al proyecto de convocatoria de la ley de reforma. Exacto. Entonces, la ley se toma, ese proyecto, y se aprueba. Aprobarse con mayoría calificada en las 2 cámaras, porque es una ley que tiene el carácter de la oficialidad de orgánico, toda vez que gira sobre la modificación de la Constitución. Entonces, ya hay 2 elementos. Ya sabemos cuál es la intención del presidente Abinader. ¿Cuál es? La que está escrito en el proyecto de convocatoria de Asamblea Revisora, que se llama Asamblea Revisora porque su afán de vocación al legislador, al constituyente, es revisar y producir, si así lo quisiera, reformas al texto de la Constitución. Hemos conocido la innovación de esta reforma de incluir una cláusula fundamental para que se pueda entender en el lenguaje común. Una cláusula fundamental o pétrea, porque toca sobre aspectos que van a adquirir la suerte de aspectos fundamentales como son la vocación del Estado, es decir, la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, es una democracia.
Mañana el legislador constituyente no puede decir, vamos nosotros a decir que somos un Estado, una monarquía parlamentaria, un Estado monárquico, porque son aspectos fundamentales que para que puedan cambiar, como decía el profesor Olivo, tiene que surgir un nuevo Estado. Y bueno, eso no es concebible en la lógica jurídica. En la lógica jurídica, que no es más que la interpretación de lo que se puede hacer conforme a la ley actual. Esa es la lógica jurídica. Lo que usted puede hacer, o también lo que llamaban los socráticos, el objeto conocido, que no es más que partir hacia el objeto por conocer. En ese caso, ya sabemos cuál es la intención. Vamos a reformar, vamos a trabajar sobre esos aspectos. En el tema de incluirle esa cláusula fundamental a la no presentación de más de 2 periodos de un mandatario, es la convocatoria más sincera a eliminar para toda la vida el caudillismo. El que decía, ¿y cuál es el afán? ¿Y cuál será la gloria que el presidente se llevará? Pues mire, esa será. Ese proceso de nosotros darle, y todos los legisladores que votemos por eso, tendremos la oportunidad de ser los legisladores que hayamos dado a la Constitución y consecuentemente al Estado Dominicano una cláusula que nos va a desterrar el espíritu caudillista del presidente y de lo que tiene que ver con el Ejecutivo. Porque hasta hoy está aprobado, la mayoría calificada es una mayoría que puede variar. Hace unos años esa mayoría la tenía el PLD y hoy la tiene el PRM. Incluso la tienen con un parangón descomunalmente desproporcionado en función de las rabizas de Homs. La mala aplicación de la concepción de un método de acumulación, que es el método de Homs, se llevó de bruces a 25, 30 diputados de calidad y trajo 25 o 30 rabizas. Entonces, eso es de los aspectos que tenemos nosotros que ir a la convocatoria, luego de pasada la reforma constitucional, el legislador, y ahí tendrá mucho que ver el liderazgo de Alfredo Pacheco, que es el líder de la Cámara de Diputados, y por lo que en gran medida tiene la legitimidad para que entonces, una vez hayamos aprobado la reforma, nos aboquemos a reformar la manera de elección del Congreso. Porque usted puede dejar el número de legisladores en 110, en 130, en 120. Ahora, en el número que usted quiera. Pero eso tiene que responder a una capacidad y a unos métodos de escogencia que recaigan en el soberano, en el pueblo. Y que real y efectivamente lo que el pueblo vote sea lo que se mande. Es decir, si el pueblo votó, como en efecto votó en la provincia de Espaillá, por Julieta o por mi amigo Carlos Amarante, que fue el de la oposición más votado en esa provincia, el ciudadano Carlos Amarante fue el que la gente más votó de los opositores allí, del PLD, y Julieta de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues entonces esa sociedad eligió a uno, que Julieta decía ahorita, el término es la mayoría de la minoría, es como se llama. Hay una mayoría de la minoría, que es la segunda mayoría. Usted tiene una gran mayoría, que en este caso es hercúlea, la que tenemos nosotros, el PRM, para esta coyuntura excepcional. Y bueno, excepcional porque eso pocas veces se dará. Porque además de que esta reforma legítima que ha promovido el presidente Abinader y que termina de conseguir cada vez más apoyo. ¿Por qué? Por lo que decíamos temprano. Porque él ha mostrado un interés fundamental. Primero, en que sea resuelto el tema de que no se eternice una persona. Segundo, al consignarle el carácter de fundamental al principio de una no reelección indefinida, sino de 2 periodos y nunca más, le está dando al país la suficiencia, la legitimidad, la certidumbre, la tranquilidad de que ese es el régimen que tendremos para toda la vida. Y lo que es igual no es ventaja. Es un elemento al cual todos tendremos aspiración, y el que tenga aspiración presidencial sabe que podrá ser presidente de la República en 2 periodos y que ya tendrá que jubilarse del cargo de presidente.
porque no hay que jubilarse de la política, el que no quiera. Ahí está el referente que yo siempre pongo en la mesa de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía ha sido un hombre de mucho aporte, aún lo es, de construcción de diálogo, de apoyo importante, a iniciativas importantes, y no ha sido presidente una vez más hace 20 años. El fallecido Jimmy Carter en Estados Unidos bromeaban con él. Él tuvo una presencia muy Jimmy está vivo todavía. ¿Está vivo todavía? Muy desmejorado, pero vivo. Yo creo que yo me voy primero que él. Dios te libre, que él está muy desmejorado. Su última declaración pública fue pedir a Dios que le dé vida hasta poder votar por Kamala Harris. Más. Sí. Oye, fue una información falsa el otro día. Mira, fue fake. Con razón. Sí, pero no, se aclaró después que no. Es normal. Pero, señores, no, esencia, que se murió. Pero en esencia, crean que se murió cuando sobre lo que ha dicho Aníbal, menciona el caso porque su presidencia, que fue muy cuestionada por muchas razones. Sin embargo, su expresidencia ha sido aplaudida por el mundo, porque en su condición de expresidente, de dirigir el Centro Carter, de dirigir uno de los esfuerzos más importantes por transparentizar las elecciones en el mundo y por ser un consejero de la nación norteamericana, óyeme, le ha brindado una expresidencia honorable. Que no es el caso. ¿Esté usted o no de acuerdo con lo que ha hecho como presidente? Adelante. Me están llamando. Oye, pero la verdad que Fernando en ese mismo sentido, una vez aprobada la reforma, la vocación de poder incidir en la vida pública se mantiene con la misma legitimidad. En el caso del presidente Abinader, que está promoviendo una reestructuración de la parte electoral y de la parte de la persecución criminal, porque entonces la reforma que está planteando en la elección del nuevo procurador, del cargo inclusive, también algunos no quizás lo han profundizado, pero es un método de elección que va a obligar a pactos de gobernanza, porque al ir a la mesa del Consejo de la Magistratura, coyunturalmente hoy el presidente Abinader tiene en la mesa del Consejo, tiene 3 votos, el de él y los presidentes de ambas cámaras, pero eso no siempre será así. En algún momento habrán presidentes, como lo ha habido en el pasado, que no tendrán un presidente del Senado o un presidente de la Cámara. Igual tendrá que pactar con los representantes de la mayoría de la minoría, que estará representado en este caso de manera muy bien representada la oposición en el senador Omar Fernández y en el diputado Tobías Crespo, cuál de los dos mejores para ser los miembros santiagueros se están quejando de eso. El Santiago tuvo escogieron dos y el PLD tuvo representado en Víctor Fadul, que lo hizo muy bien, que deslumbró al país ese muchacho mientras fue miembro, consejero de ese Consejo de la Magistratura, y que lo hizo muy bien. Ahora, el cargo de procurador, se ganó el respeto de mucha gente. El cargo de procurador tendrá que ser electo por un pacto de gobernanza en ese Consejo de la Magistratura. Filtrará currículum, filtrará solvencia, filtrará nivel, porque no es verdad que el Consejo se sentará ahí a elegir a cualquier compañero. Y las acciones, al final, es como a los fariseos. Van a sacar procurador. Como a los fariseos. No le haga caso a lo que el fariseo dice con la boca, sino a lo que hace. A lo que él hace. Porque el tema es que el lenguaje fariseo que deslumbra en la vocación de la oposición, de criticarlo, de denostarlo, usted entonces vuelve a su adentro y dice, ok, y cuando a ellos les tocó ser lo que designaban los procuradores, ¿quiénes fueron y cuáles fueron los perfiles de esos procuradores? Entonces, la realidad es que el presidente Abinader ha demostrado que él tiene una convicción realmente de fe en el proceso que él ha abrazado de una independencia absoluta de ese ministerio público. Quienes se sentarán ahí en el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en su condición de presidente de la República ya no podrán ofrecer el cargo de procurador como pacto de impunidad o como pacto de persecución. Tendrá obligatoriamente que ser alguien que tenga nivel y suficiencia, y eso habrá que reconocérselo a quién. A Luis Abinader. Te llaman. Dale, que nos vamos, Rosendo. Que lo están llamando. Del Comando General de Campaña de Donald Trump en la Florida. ¿Qué? ¿Y qué dicen? Que si yo conozco a Roberto Rodríguez Marchena, que necesitan uno que le ayude a determinar
¿Cómo aguantar la tormenta Kamala Harris? No, bájale algo, bájale algo. Bájese a un Llévate favor. el punto.